Hey, qué pedo, bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, Dos más Dos. Ajá. Hombres medio blancos, Medio heteronormados. Con ustedes, como siempre, su queridísimo Empatía. Rapport. ¿Y quién tenemos aquí? Tenemos dos invitados súper especiales. Ey, pero ¿por qué tenemos invitados ahora? Ah, sí es cierto, pues sepan todos ustedes que este capítulo lo están viendo en el Día del Psicólogo. 2 días después. Pero... ¿2 días después? Sí. Bueno, cuando sea. Día del psicólogo. Pero el pretexto es el Día del Psicólogo, ¿no? Y tenemos dos compañeros de la carrera que, con una gran diferencia a nosotros, sí ejercen. Sí, son psicólogos. O sea, de veras. Tenemos el papelito, ¿no? El título sí. Somos psicólogos. Tengo una universidad que me respalda. Sí. Pero ejercer la psicología no es algo que se me esté dando. Tampoco. Y tenemos a dos compañeros que sí, son una eminencia, son buenísimos. Sí. Y antes de decir más, pues por favor que se presenten, ¿no? Sí, por favor, psicólogos. Yo soy el señor D. No, yo soy Dani, así me conozco. Dani. Sí. Yo el señor L. Señor T. El señor T. Eduardo. Eduardo. No, hola, soy Lalo. Y bueno, nuestros amigos tienen una, ¿cómo podríamos definirlo? Una empresa, una asociación. Un colectivo. Un colectivo. Ok. El colectivo se llama Taxus. Así es. Taxus nomás así. Taxus. Ahí van a aparecer sus redes. Ahí las pondré por algún lado. Son un colectivo de psicólogos enfocados al área de la salud. Así es. Y bueno, ¿por qué Taxus? Porque yo no sé de dónde viene el nombre, la neta. Yo o sea, tampoco. 11 años de conocernos y... Ni la idea del lobo, Ni nada de ni eso. los colores, ni El nada. lobo, por favor, separa bien tus palabras, no digas el lobo, porque ahí nos pueden alburear. Entonces, la idea del lobo. Ah, gracias por eso. No, me salvaste, no, eres el único que se dio cuenta. Es un albur español. ¿No? Sí. De muy poca calidad. Bueno. Es gallego, es un albur gallego. Vamos a cortar eso. Jolines, qué grosero es este tipo. Pero bueno, ¿por qué Taxus? Bien, pues no, la verdad es una historia bien bonita. Esta parte de Taxus. Gracias. Bueno, a lo que sigue. Fue muy bonito. Terminamos, gracias. No es cierto, por favor. Pues Taxus. Taxus es una palabra, el nombre científico de un árbol que se llama tejo. Es un árbol, la verdad, milenario. Es un árbol que lo descubrimos en un libro de árboles, ¿no? Tiene sentido. No. En la biblioteca. No, mira, es que haz de cuenta que en su momento nos reuníamos. Bueno, no solamente éramos nosotros dos, éramos como otros 4, 5. 4, éramos 6 en total, ¿no? Así es. Y pues andábamos como viendo cómo nos íbamos a llamar. Y en ese momento en la biblioteca que nos reuníamos, tratábamos como de buscar en literatura y de pronto nos íbamos hasta en libros de historia de México y todo eso. Pero yo recuerdo que en su momento yo había visto una imagen que me llamó la atención, que era tenemos que ser como árboles, crecer sin límites, dar fruto a las personas que se acercan, dar sombra y así como que varias características que dije, eso suena chido, ¿no? Como para, como digamos, filosofía de la organización. Entonces de ahí surge el nombre, la idea de un árbol. Y eso sí, la verdad, se lo tenemos que reconocer a César, digo, no sé si en... Tampoco ejerce, pero pues, Pero también es psicólogo. Sí. Anda de jardinero. Somos muchos. Anda de jardinero en Canadá. No, es cierto. Sí, es cierto. Ya de estar ganando más que Sí, los 4 juntos. sí, definitivamente. Y saludos, hermano. Nunca dejó el tema de los árboles, ¿no? Exacto, me apasionaron. Se lo tomó muy en serio. Entonces, muchas gracias, César. Él lleva Taxus 2. No, y pues ya nos dijo del árbol del tejo, que tenía como diferentes también características que podíamos relacionarlos con la psicología. Pero también pensábamos, si le ponemos tejo a la organización, pues como que se puede
ahí tomar como a juego, ¿no? De tejo. Tergiversar. Exactamente, te jodiste o algo así. Entonces dijimos, pues vamos a buscar otro nombre y justamente sale el Taxus ya en esa investigación que hicimos. El nombre científico nos gustó. Sobre todo porque el Taxus, o sea, el nombre científico, es bien interesante porque notamos que hay un medicamento que así se llama, Taxus, de hecho, es un medicamento que lo utilizan para el cáncer. Entonces nos llamó mucho la atención porque este árbol tiene dos propiedades. Una, ya tratado, es justamente elaboran la parte del medicamento para combatir el cáncer. Pero ya haciendo lectura sobre el árbol, tiene una condición venenosa. De hecho, los antiguos celtas lo ocupaban para envenenar sus flechas. Órale. Entonces, era para justamente esa parte, ¿no? O sea, dañar, matar. Entonces nos gustó esa dualidad en donde pues justamente lo relacionábamos. Una psicología mal hecha, pues daña. Y nuestra intención pues es justamente hacer dañar, por supuesto. Entonces nuestra intención pues justamente es la parte de hacer una psicología pues lo más ético posible, lo más responsable posible y justamente cumplir con esa otra propiedad que tiene el árbol del tejo. Entonces, nos gustó esa dualidad que representa pues nuestra ambivalencia, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, yo tenía una pregunta que le decía que me gustaría mucho hacerle porque a ese señor que tiene Empatía. que tiene unos chistes malísimos, que era, a ver, todos estudiamos algo, nadie tiene como la vida resuelta y lejos de todo eso ustedes decidieron iniciar un colectivo. O sea, ¿cuál es ese primer paso? ¿Cuál es lo más difícil? ¿Cómo empiezas a organizar esto? Ya llevan muchos años, les ha ido bien, les ha ido mal, les ha ido más o menos. Nos enfocamos en otras cosas por completo. Yo me he empleado en otras cosas, o sea, yo he tenido muchos empleos, pero nunca uno propio. Entonces, o sea, ¿cuál es el paso 1? Además de ponerle un nombre. Pues la verdad fue interesante porque esta idea nace desde que estábamos como en octavo semestre, yo creo. En una de esas pláticas decíamos Dani y yo, pues a ver si hay que armar algo de psicología, ¿no? Pero ya fue hasta el 2016, ya en esta primera etapa como de egresados, en donde comenzamos como a tratar de dar como talleres, así, tal cual. Sí. Íbamos sin un nombre. De hecho, nuestra primera intención fue ir los dos y fuimos ahí a una secundaria y a ofrecer como talleres, tal cual. A ofrecer talleres así. Sí, somos psicólogos y exactamente, ¿no? Tratar de sobrevivir ya siendo recién egresados, pero sí con esa intención como de no depender como de un trabajo. Y nos dimos todavía hasta el lujo de cancelar ese taller porque nos habían aceptado en una secundaria, pero justamente nos topamos con una convocatoria dentro de una organización ya extinta, por cierto, Eros Sanguinem Orem, extinta. Es que desde ahí el nombre, ¿no? Dices, no. Es para no nombrar la organización. No queremos problemas. Sí, yo también entendí. ¿Tú entendiste? Por supuesto. Entonces, sale una convocatoria. Me siento bien pendejo. Normal, amigo. Sale una convocatoria y nos metimos a trabajar y nos aceptan en ese trabajo y entonces cancelamos el taller que ya nos habían dado, pero sí nos preguntaban, ¿y ustedes qué son? Una organización y todo. Todo eso se paró ya hasta que... por razones se termina el trabajo en esa fundación y entonces sí, ya en enero del 2017 es cuando decidimos ya darle como otra vez formalidad, ¿no? Y es cuando empezamos a buscar el nombre y es cuando empezamos a decir, bueno, vamos a tener como una parte bien estructurada, ¿no? Que nos sirvió el trabajo en esa fundación porque nos ayudó a entender como la estructura de lo que necesita una organización. Claro. Nos dimos cuenta de todos los efectos que tenía esa organización, pero también de las cosas que hacían bien. Sí. Entonces nos sumó mucho porque nos dio mucha estructura y mucha idea de lo que tenemos que hacer, cómo hacer gestiones, cómo entonces irnos a presentar. Vaya, perder el miedo porque pues la neta, gracias a esa fundación recorrimos prácticamente todo el estado y dando conferencias a 1,500 personas, entonces alumnos de prepa. Entonces, tener que lanzarte ahí. Hacer una conferencia de 1,500 personas. Una sola. Órale. Sí, y tratar de que esos chamacos estuvieran como poniendo atención y todo el rollo, la verdad, desarrollamos habilidades como en 3 meses tremendas. Y pues la verdad eso nos ayudó mucho a perder el miedo porque hicimos muchas actividades de arranque que nos permitió pues justamente cimentar. Entonces el primer paso fue entender como el punto de qué lleva una organización
Y nos metimos justamente a esos cursos. O sea, la verdad sí fuimos algo responsables porque tomamos cursos en el Instituto de la Juventud, donde te dicen qué hacer para crear una asociación civil y todo el rollo. Órale. Entonces nos llevamos como toda esa capacitación y pues fue divertido de darle como esa estructura. Ya, la verdad, nuestras carencias en cuanto a organizarnos y entonces pues ya ponen las piedras en el camino, pero nos intentamos capacitar. Parte de... Y cuando daban estas conferencias a 1500 alumnos y eso, ¿nunca les preguntaron sobre cultura griega o cómo se apareaban las serpientes, nada de eso? Preguntaban otras cosas. Es que no sé si se acuerdan. A los 17 años preguntas esas cosas. No sé si se acuerdan, pero... A mí me pasaba en la prepa que yo preguntaba esas cosas. Es que no te estás acordando, exactamente. Exacto. Cuando estábamos haciendo prácticas en una prepa aquí, que al final, al principio de un taller, o al final no me acuerdo, Sí, les hicimos como de... preguntas abiertas. Ajá. Porque, bueno, el contexto es que dábamos talleres de noviazgo saludable. Noviazgo saludable, Sí, claro. estaba chido. Estaba muy bueno. Sí. Y era con puros morritos. Bueno, nosotros también estábamos morritos, íbamos en la uni, pero era Pero puros ya eras morritos de de prepa. Y entonces dejamos un buzón de preguntas. Al principio. Cierto, Sí, ya sí. me acordé. ¿Y qué preguntas habían? Quiero saber de cultura griega. Quiero saber cómo se aparean las serpientes. Sí. Pero eran un chingo de... O sea, no nada más era uno de cultura griega, eran como 15, 20 de cultura griega y otros 15, 20 de cómo se aparean las serpientes. Y al final del taller sí dimos como una pequeña presentación de Cómo cómo se apareaban las serpientes. ¿Cómo se paran las serpientes? No, ya no me acuerdo. Qué bueno. Le pongo imágenes aquí. Les dejamos el link. Sí, un video. Oye, y bueno, oigan. Y después de ese primer paso que es, yo diría, aventarse al ruedo, ir a tocar puertas, a escuelas y dar conferencias, ¿qué sigue? O sea, ¿qué es lo que sigue para un psicólogo? Porque yo cuando recién egresamos, también yo jugaba en equipo de fútbol y uno de los que traía en el equipo era un director de una secundaria. Y él me decía como de, oye, ¿no quieres venir a dar talleres a mi secundaria? Pero, o sea, yo no conocía de jugar fútbol y de tomar unas cervezas con él después de los partidos. No era nada formal, pero parecía que era la puerta de entrada a eso. O sea, dar talleres, dar algunas conferencias. Pero ¿qué es lo que sigue para empezar a ejercer psicología? Tal cual. O sea, ¿qué dirían que sería el siguiente paso? Tal cual, aventarse también. Sí, yo pienso que es aventarse porque, digo, algo que no mencionó es que curiosamente hemos estado en todos los trabajos juntos. O sea, desde ese primero, actualmente estamos dando clases en una escuela y ahí estamos los dos. Tenemos la organización y, o sea, todos los trabajos en los que hemos participado de psicología, hemos estado Y hasta juntos. los de no. Gracias, César. Sí, básicamente. Y sí, o sea, realmente creo que es más como de esa parte de... Yo siempre dije, o sea, recuerdo que una profesora en algún momento nos dijo que la psicología era la prepa de la psicología, ¿no? Y que para ejercer tenías que especializarte en otras cosas y seguir estudiando, lo cual yo estoy de acuerdo. Pero en ese momento yo veía, por ejemplo, hacía mis prácticas en el IF, ¿no? Y veía que todos los psicólogas eran como pues, nada más licenciatura, Sí. algunos pues todavía ni terminaban y así, ¿no? Y dije, ¿cómo estas personas que ni tienen realmente las herramientas como para brindar un servicio de calidad, pues están aquí, ¿no? Entonces yo dije, la neta, o sea, tenemos más que aportar. Y pues es así como nos fuimos aventando a diferentes convocatorias de trabajos. Y eso también, al menos a mí me sumó mucho la experiencia, o sea, en cuanto al trabajo. Fuimos afortunados de tener trabajos donde pudimos ejercer y pues hasta la fecha, o sea, seguimos aplicando esos conocimientos, más toda la formación, ¿no? Sí. Que evidentemente pues, también hay que tomar. Y la verdad, a mí me gustaría agregar que algo que nos trajimos mucho de ese primer trabajo que compartimos en esa fundación, y lo menciono porque también es válido decir de dónde viene como esa filosofía. Hace rato preguntaban, por ejemplo, del lobo y por qué algunos símbolos, pero al final de cuentas entendimos que necesitábamos formar como una estructura tanto a nivel organizacional como, o sea, que se viera hacia el exterior, pero también en el interior, algo que nos unificara.
Pero en esa parte, en esa fundación, había, dentro de sus varios lemas, había una frase que decía que aventarse hasta que te crezcan las alas. Y esa era una forma en la que te motivaban como a hacer varias cosas. Si no, yo creo que a uno le daba miedo a hacer varias cosas. Pero al ejercer, pues justamente es como partir con un objetivo y la neta sí ser aventados. O sea, el aprovechar esas oportunidades, de algunos contactos, o sea, yo en ese tiempo sí los hacía como en una borrachera o en algo así, me decían, ¿qué onda? Te veo entre semana y ya contactamos, ¿no? Pero mientras en la cruzada, entonces, era como o sea, y ya llegaba de pronto con Dani o eso, y pues ya se hizo como alguna cuestión. Sí, aprovechar como las oportunidades y ser súper pacientes. O sea, si ahorita ustedes... hace rato Dani decía que éramos 6. Bueno, pues en su momento quedamos nosotros 2. O sea, llegó un punto donde eran 2. Sí, por supuesto, porque se volvía como, pues, insostenible. O sea, o sea la neta, nuestros primeros 6, 7 meses eran 100 pesos a la semana. O sea, de ganancia. O sea, gastábamos más en pasajes y todo el rollo para ir a atender personas o cumplir con algunas actividades, que la verdad cuando nos llegaron unos primeros 1,200 de un taller de asertividad que dimos en una primaria, para nosotros fue como sentir gloria, o sea... De hecho ahí salió la primera renta, ¿no? Gracias a eso, si ese taller no se da, nosotros hubiéramos tenido que dejar el consultorio que habíamos iniciado a rentar. Ah, sí, ya no había para la renta. Ya no había. Pero eso también como que nos impulsó, nos obligó a seguir manteniendo la renta de ese consultorio, que no era mucho. Digo, ya ahorita pues tenemos un espacio un poquito más amplio. Ya nos da orgullo, la neta, el espacio en el que estamos. Pero sí, en su momento, la neta, mantener un espacio que era como de 2x2, 3x2, un cuadrito bien chiquito. Creo que sí llegué a ir, estaba pequeñito. Sí. Entonces, pues la neta fue difícil al inicio. Pero también eso te obligaba, ¿no? A verdad, tengo que pagar la renta, pues a ver cómo le hago, ¿no? ¿Y cuál es el apoyo? ¿Cuál es el apoyo detrás de todo eso? O sea, ¿cómo es la familia? ¿Cómo es? O sea, porque yo recuerdo mi primer pago de un trabajo en mi vida fue también saliendo de la carrera y me pagaron creo que 200 pesos. O sea, fue nada. Y de ahí a que me volvieran a pagar, pasó no sé cuánto, ¿no? Entonces, pero afortunadamente, bueno, en mi caso, pues, en mi casa no me exigían nada. Yo tenía muchas cosas cubiertas, era muy afortunado, o soy muy afortunado. Pero ¿cómo es también en su caso? O sea, ¿cómo vivieron todo este proceso? Más porque, bueno, está el mito de que si estudias psicología te vas a morir de hambre, ¿no? Y muchos papás cuando dices, me voy a meter a psicología, es cuando, puta madre, mejor dime que ya no quieres. Mi papá estaba enojadísimo conmigo. Sí. Mi papá estaba muy enojado. O sea, a mí me valió porque al final como que siempre fui un poco así, ¿no? Pero sí, a mi papá no le gustaba la idea. Yo creo que él quería que fuera ingeniero o abogado, yo qué sé, algo... Con futuro. Sí. Que ejercieras. Sí. Músico. No, pues yo creo que algo muy tradicional, ¿no? O sea, algo con una visión muy de hombre, de, tienes que ser ingeniero, tienes que ser abogado, Y pues yo dije, yo quiero ser psicólogo. ¿Qué? O sea, ahora tengo todo su apoyo y su respaldo, pero en su momento no fue así. Pero, ¿cómo vieron ustedes ese proceso de salir de la universidad, de quedarse a unos días de no pagar otra renta del consultorio? ¿Cómo apoyaba a la familia? ¿Cómo es? La verdad bastante. O sea, por ejemplo, a mí en lo personal me apoyaban muchísimo porque de pronto hasta me prestaban como dinero. O sea, tal cual. Recuerdo que íbamos a hacer, apenas me salieron los recuerdos de Facebook, nuestro oso ratón, con el que abrimos la organización. Hicimos una campaña donde intentábamos hacer un contenedor como para que las personas pudieran generar como depositar como cosas, juguetes o ropa que íbamos a donar a una comunidad. Como no nos salió porque no tenemos esa habilidad como plástica, terminamos haciendo una piñata con la intención de que fuera un oso, pero parecía ratón, parecía topollillo. Entonces, era muy curioso, pero por ejemplo ahí pues, todo el respaldo en mi casa porque lo hicimos ahí en la casa de mis papás. Entonces ahí nos pasamos como todo un mes de abril. Nos la pasamos armando nuestra piñata gigante porque me dio como 2 metros 10 más o menos. No mames. Ok, ¿tiene foto de eso? Sí. Luego nos la rolan. Te las vamos a compartir para que vean a nuestro va a aparecer aquí. Sí, ahí, para que aparezca ahí está, en algún lado. Ratón. Aquí. Entonces, o sea, todo el apoyo porque ahí nos pasábamos toda la tarde. Me acuerdo que
en un cumpleaños de mi hermana, nosotros estábamos ahí como en una junta y estábamos ahí. Ajá. Sujetos les tocó comer hamburguesas, creo que en esa ocasión, como de, vénganse, ustedes también ya es el cumpleaños, nosotros haciendo nuestra piñata. Entonces, mucho respaldo. O sea, todavía hasta la fecha, todavía tenemos ese un sillón, o sea, de mi casa, o sea, de la cual de la sala, el sillón individual, nos lo llevamos al consultorio. Ok. Tal cual. Y ese todavía sigue ahí, todavía pues está en buen estado. O sea, ya pronto lo vamos a cambiar, pero todavía está ahí. Es como el sillón del recuerdo. Ah, exacto, pero ¿es usable o es nomás de...? No, sí es usable, o sea, está funcional y todo. Ya. Pero, o sea, sí es un bonito Más recuerdo. nostálgico. Sí, de ver. O sea, Los inicios. Sí, exactamente. Qué Es chido. que parece que tiene poquito que salimos de la carrera, pero un rato, ¿no? Ya es un Vamos para buen. 10 años, ¿no? Vamos a cumplir 8 años. ¿De que salimos de la carrera? Salimos 8 en años. ¿Qué has hecho en 2015. 8 años tú, cabrón? Además de perder cabello. Además de perder cabello y ganar Ah, no, barba. tenía un chingo de cabello, güey. Es un chingo de cabello. ¿Qué he hecho en 10 años? Verga, güey. Pues el único que nunca se dejó crecer el cabello fuiste tú, ¿no? Prácticamente. De hecho, sí, llegué sí. pelón. Sí, Pelón. sí. Sí, tú lo traías que hasta por acá igual, ¿no? Sí, ya lo Sí. Y todavía hasta hace poquito traía más largo aquí. Sí. Yo también. Aunque no lo creas. Hace poquito. La barba, eso sí es reciente. Sí, esa estaba más larga. Sí. No, güey, pues es que, bueno, lo que decían antes de que nadie les da las oportunidades como así en bandeja de plata, ¿no? Se tienen que aventar y eso. A mí sí yo todos mis trabajos han sido como de, pues vente a trabajar para acá. Y es, pues qué chingón, ¿no? Pero siento que es muy diferente porque pues no le metes tanto empeño. Es como de, pues ya, me dieron el trabajo, chingón, gracias. Pero es completamente distinto a que tú vayas y le metas madres a... Pues es que si lo piensas un poco más, ahora estamos en un proceso así, güey. Sí, O sea, pero esto no me pesa. es que es eso. Bueno, y no estamos... Pero supongo que a ustedes no les haciendo pesa dinero. tampoco y no les pesó en su momento iniciar. No, para nada. O sea, a mí la verdad conseguir trabajo, o sea, cuando nos daban trabajos, o sea, para serles honesto, en 2018 llegó una propuesta de trabajo en la Secretaría de Salud. Que no la buscamos, eso también fue Es lo que chido, nunca ¿no? hemos buscado trabajo. Sí, esa O es sea, la yo cosa. no sé buscar trabajo. Tampoco. Porque la verdad, afortunadamente han llegado las propuestas. Pero, o sea, disfruto tanto Taxus que en 2018 el contrato, y voy a decir la cantidad, no es para que se entienda el nivel de amor a Taxus. Sí, señor. O sea, porque era un contrato de De $1,000. De 20. de- Sí los venden extranjeros, ¿no? Claro. Sí, pero más hacia el sur. ok, entonces, ¿en cuántos quetzales? ¿Cuántos bolívares? Pesos argentinos. Pero, o sea, eran... ¿Me podrías dar el tipo de cambio a bolívar, por favor? Por favor. Eran... Antes de que continúes. El cambio. Unos 20 No, ya. mil pesos. O sea, pues que para ese momento, uno soltero y todo, pues 20 mil pesos dices, no, pues está súper chido, ¿no? A cada uno. Exactamente. Ah, Entonces, súper bien. el contrato era de 20. Y yo me acuerdo que cuando les comenté al equipo, que en este caso tiempo era Víctor y Dani, les dije, mira, me ofrecen este trabajo, pero no sé si tomarlo. Porque yo quiero seguir con Taxus. Y quiero que lo sigamos creciendo. Y siento que si me voy a trabajar, me voy a olvidar de Taxus. Sí. Y lo platiqué con mi familia. O sea, les dije, ¿qué creen? O sea, yo la neta pues, no estoy seguro de tomarlo. Yo creo que lo voy a rechazar. Porque, o sea, es un buen dinero, pero yo quiero seguir con Taxus. Y ya después, platicando, me dijeron, no, pues mira, vamos a organizarnos y todo el rollo. En el final de cuentas lo terminamos tomando. Dani también lo termina invitando ahí a ese trabajo y pues, nos quedamos con el trabajo que nos ayudó a financiar algunas cosas de Taxus. Nos llevamos como esa parte. Pero el trabajo sí se volvía pesado porque de pronto, Sí. o sea, sí es como un poco estresante. Y en Taxus la verdad no me estreso. O sea, yo Sí. me pasaba 15 horas trabajando para Taxus y yo regresaba contento. Pero me pasaba trabajando 10 horas para la Secretaría de Salud y regresaba fastidiado. Sí. ¿no? O sea, odiando la vida tal vez. Entonces, aunque aprendí muchas cosas, que gracias a eso, pues ahora Taxus tiene esta estructura que el día de hoy, el Sí, día de hoy tenemos. también. Y hasta el enfoque que tenemos actualmente, pues se debe a ese trabajo que nos encontramos. Entonces, es la parte como muy interesante, pero sí, se disfruta. Y justo que decías ahorita lo del enfoque, también queríamos preguntar eso, ¿no? Es lo que tenemos como contemplada en la agenda. Porque si ustedes revisan las redes sociales de Taxus, se van a dar cuenta que mucho está enfocado a, yo diría, como a la erradicación, al tratamiento de las conductas machistas, conductas violentas,
la reeducación, ¿ustedes cómo lo definirían? ¿Cómo? O, bueno, más bien, a mí me gustaría saber en lo personal por qué se enfocaron más como también, hacia claro. este tema en particular, porque pues la mayoría de los temas que hablan es sobre esto, ¿no? Como violencia de género y lo que comenta el rapport, ¿no? O sea, violencia, ¿por qué? machismo. Pues... No se peleen. Sí. No. Él es el más elocuente. Estoy aquí para decir babosadas. Yo sí vine a eso. Es un equilibrio. Y de hecho nos ha servido bastante eso que acabas. O sea, no estoy respondiendo a la pregunta, pero solo como paréntesis. No importa. O sea, no importa. La neta nos sirve un montón de equilibrio porque eso nos ha servido un montón. O sea, yo la verdad, si me ven, Más solemne, ¿no? tengo como esa postura un poco hasta rígida, ¿no? O sea, Siempre, ¿no? O sea, siempre. O sea, Sí, desde que nos conocimos. o sea, sí. O sea, apenas en la semana estábamos platicando cómo los conocí. Y, o sea, yo no me ofendo cuando pienso en cómo me acerqué a ustedes. O sea, yo sí lo llamo como de esa parte, como los perritos que les dices, hola, y ya no se te despegan, o sea, ya no los dejas. Entonces, yo así lo recuerdo. ¿Te acuerdas cómo nos empezamos a hablar? Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo porque no se me olvida la escena de que estos dos sujetos estaban platicando. Sí, ellos se hicieron amiguillos hasta atrás del salón, ¿no? Sí. Ajá. Y yo nada más me acuerdo que de pronto fue como de, sí, ajá. Lo que pasó fue que Además los dos bien metaleros, ¿no? Sí. No tiene nada que ver. Dani con su playera blanca, acá de no sé qué, cuando iba con sus muñequeras, ¿no? Sí, él iba bien metalero igual, ¿no? De negro todo el tiempo. Y creo que yo traía una playera de Iron Maiden y por eso me empezó a hacer la plática. sí. Y eso fue antes de que entráramos inclusive a la escuela, Sí. ¿no? Estábamos en el curso propedéutico. Exacto. Pero no, Lalo, fue que te di el paso para entrar al salón. Y ya no. Y ya como perrito, güey. Y ya no se soltaron. Yo lo vi como un hola. Ven. Neta. De seguir hasta el fin del mundo. Y aquí seguimos. Y ahí siguen. Como los pollitos cuando los acaricias y se quedan contigo, así estoy. Pero valió la pena. Sí, claro. Por supuesto. Sí, porque pues somos poquitos los que nos seguimos hablando. Pues nos juntábamos, ¿cuántos éramos? 10, 8, llegábamos a andar en bolita para las retas. Ajá. Sí. Uy, éramos un montón. Sí, éramos bastante. ¿Quién falta así en este grupo? César. Ahorita La Chucho. César, Chucho, El Chiquis. el Pedro. Chiquis. Pero el Chiquis no era de nuestro grupo. Bueno, pues después ya era como de nuestro grupo. Bueno, sí. Prácticamente. De nada. Por presentarles tanta puta Gracias, gente. gracias por reprobar tantas materias. 8 materias. 8 8 y 10 sin derecho. y 10 sin derecho. Y entre ellas computación. Sí. Y redacción. Pero eso fue. Bueno, redacción fue por pendejo. Ay, computación no. Eso fue por hueva. Me daba hueva ir los sábados a clase. Igual terminaste yendo los sábados. Sí, pero me daba hueva. Y fuiste más semestres que nosotros. Sí, terminé en quinto. O sea, media carrera. Y me eché 2 semestres más para salir de la carrera. No, uno más porque ustedes también se atrasaron. Uno. Pues una materia. Sí. Sí, la importante en los últimos semestres, ¿no? De hecho. Bueno, Pobrecito. y entonces la pregunta, Entonces, ¿por qué? Sí. ¿cómo es que llegamos a este enfoque? Es que ahí en Secretaría de Salud ingresamos a trabajar en temas de trabajo con hombres que ejercen violencia. El programa, sí, es trabajo de reeducación. Creo que ya no existe el programa. Era un programa federal. Mal hecho que lo hayan cancelado. Sirve de queja. Pero ahí comenzamos a trabajar justamente la reeducación. Al inicio no entendíamos mucho, la verdad, era prácticamente como Cumplir. seguir un manual. Tratábamos de hacerlo tal cual en las cartas descriptivas y se cumplía, ¿no? Pero en lo personal, y después ya al estarlo platicando nos hizo mucho clic, porque lo empezamos a vivir. O sea, la verdad, el primer año de trabajo ahí fue casi como autorreeducarnos, o sea, empezar a darnos cuenta un montón de los efectos que tiene la cultura machista Porque no era secreto que en la uni no teníamos buena fama como grupo. No, Claro, No, o sea, Los violentos. estábamos hablando que éramos 8 o 10 hombres. Sí, y éramos jugando- los vatos pendejos que se paraban en el barandal
entre clases a ver a las chavas pasar, ¿no? O sea, teníamos el término la hora feliz. La hora o sea, feliz, sí. Sí. Era a las 2 de la tarde. En el O sea, éramos 8 o 10 FIFAs. Ajá. Tal cual. Y yo, 8 éramos 8 o 10 FIFAs. O sea, la conducta FIFAs Tal cual. éramos esos. Sí. Éramos los que, oye, va a haber partido. Pues vámonos temprano, ¿no? Y vámonos a ver la la hora Champions. feliz. Y vámonos y regresamos. Y las chicas de Loni, pues bonitas. Y pues éramos 8 güeyes ahí todos. Todos con gafas oscuras, bien estúpidos en el barandal. Bueno, tú porque tienes pedos de visión, pero... Y pues eran conductas violentas. Sí, pero en el momento no lo reconocíamos, obviamente. Yo, es más, güey, yo me atrevería a decir que en ese momento ni siquiera lo pensábamos. No. Y ni siquiera lo pensaba nadie de nuestro alrededor. Sí, no Ni era parte de compañeras, no ni se de cuestionaba, compañeros. No se No. cuestionaba, era algo totalmente normal. Y con el tiempo nos hemos dado... Desagradable, pero o sea, normal. algo malo, ¿no? Pero que en ese momento, y es que parecía que pasó mucho tiempo de eso y no ha pasado mucho, pero yo siento que las perspectivas de muchos de nosotros sí han cambiado. Y de repente te das cuenta de, ¿por qué hacía eso? O sea, si yo tuviera la oportunidad, yo sí me da pena como Sí. contar esto, me da un montón de Sí. pena. No me da pena contarlo porque, digo, no somos las mismas personas que éramos en ese entonces, ¿no? No estaba chido que lo hiciéramos, pero pues... Era parte de tu contexto, ¿no? Exacto. Sí, hasta lo que me refiero es... No, sí, a mí contarlo sí me da pena. pero claro. Sí, pero en también- ese momento si lo hubieras contado te hubiera dado lo mismo, ¿no? Hoy porque ya tienes Sí, acceso y ya, exactamente. ya reconoces. Ni lo hubieras asimilado, o sea... No te dabas Se cuenta. rechazaba. Ujú. Porque como dices, te tardas hasta un año, ¿no? En darte cuenta, en asimilar, en reaprender lo que se puede, ¿no? Porque hay cosas que quizás jamás en la vida vuelves a aprender de cero. Pero lo que sí, Jamás voy a dejar que me meten un dedo al ano. ya habíamos platicado Sí. eso. O sea, díganme el hombre más conservador del mundo, pero no va a suceder Sí, claro. en esta vida. Simón. No quiere ser macho. De acuerdo. calado, Ese es mi límite. Sí. Sí, no, la verdad, o sea, nosotros todos esos ejemplos venían a la mente y era cuando empezábamos a reflexionar. O sea, tal cual nosotros en los grupos decíamos, o sea, esas conductas de acoso, o sea, son acoso, Sí, tal cual. sí. ¿No? O sea, no podríamos decir... Ese es el término correcto. Sí, porque en los grupos, por ejemplo, sale mucho como, ay, la mirada es natural, ¿no? O sea, solamente desviarte por admirar la belleza de la mujer. No, es acoso, punto. Pero las miradas lascivas. Entonces nos Sí. empezó a hacer clic el tema. Más allá de las típicas frases de, pues es que también tienes mamá y también tienes hermanas. Sí. Eso no hace clic en el trabajo con hombres, pero ya cuando empezamos a entenderlo, nos dimos cuenta pues de la gran necesidad que hay como de realmente una reeducación. O sea, Y la parte, sí, perdón. ¿no? La parte, digo, también del ego, porque como era un programa federal, éramos los únicos 2 reeducadores a nivel estado. Entonces nos jactábamos de eso y de pronto cuando nos reuníamos como equipo, ¿cuántos eran? Como unos 30, 40. Sí. Y solamente 2 enfocados a la atención. Al de trabajo la con ¿no? hombres. Entonces Órale. nosotros llegábamos y acá somos los expertos, o sea, cuando hablaban del tema de la violencia que ejerce el hombre, no, ustedes no saben, nosotros, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, súmale, o sea, todos esos aprendizajes y la verdad compromiso para empezar a trabajar, no solamente a nivel personal, sino ya como profesional, ¿no? Identificando esa necesidad que hoy tenemos culturalmente. Porque, o sea, sí, creo que a lo mejor hoy les da pena, pero creo que también les funcionó el acercarse e ir identificando, ¿no? Sí. Desde a lo mejor sus parejas o, no sé, por ejemplo, tú que estuviste en este curso que dábamos, ¿no? O bueno, taller. O sea, también te hizo clic como algunas cosas, ¿no? Muchísimas, o sea, yo creo que gran parte del cómo llevo hoy mis relaciones de pareja, pues sí tendría que tener un parteaguas a partir de ese curso, porque también he identificado cosas que yo no hacía bien, cosas que hoy en día no hago bien, cosas que he intentado erradicar, cosas que he intentado implementar en mi vida para yo estar más tranquilo y por ende pues con mis parejas, ¿no? Y en más aspectos, o sea, hay cosas... Una vez veía un meme, ¿no? Que decían, vas caminando detrás de una mujer en la calle y lo que a veces piensas es como la voy a rebasar, o sea, voy a caminar delante de ella, porque no quiero que piense que la estoy siguiendo, no quiero que piense que la estoy mirando, no quiero que piense, o sea, porque no quiero ser esa persona, ¿no? Sí. Entonces, de repente, esas cosas te hacen clic y empiezas a actuarlas en tu día a día. Ya dejó de ser un tema
no sé, como gracioso o de poca importancia, sino ya se vuelve una parte de tu vida. Entonces, no estoy exento de tener errores y de cagarla, Claro, obviamente. claro. Pero sí creo que estuvo muy bien para mí. Además, pues qué pedo, duró medio año también, ¿ustedes qué? Un montón, ¿no? Y O sea, mira que es un programa que ha sido muy cuestionado y de hecho tendría que ser como más extenso. O sea, porque Ok. se vuelve hasta cíclico. O sea, sí, ya jactándonos de ahorita ya la experiencia que hemos transcurrido. O sea, todavía faltaba cuestionar muchas más cosas. Entonces, por eso ahora es que decidimos pues enfocarnos como tal a eso, porque se asumió el compromiso de hacer un esfuerzo por erradicar la violencia. Y obviamente es una meta muy compleja porque se Vean, vuelve a nosotros erradicar la nosotros. violencia, pero pues la verdad pues esa es la intención, sumar como esa experiencia. Y para ser honestos también, yo creo que en esta, porque tuvo que Taxus pasar por una reestructuración a nivel como organizacional, como para replantear se objetivos. corrió gente. Pues no, porque nada más éramos nosotros dos, se corrieron O solos. sea, se corrió gente, ¿no? O sea, Nos corrimos a nosotros dos para... Y nos recontratamos. nos dimos un nuevo contrato. Exactamente, porque así como inició Taxus, como dándonos cuenta como de los errores a nivel de organizaciones como las fundaciones o las Sí. asociaciones, también nos dimos cuenta de las deficiencias pues que tiene el sistema de salud para el trabajo con violencia. Entonces la institución que está aquí enfocada aquí en Pachuca para el trabajo con violencia, pues no lo hace bien. En las palabras, ¿no? O sea, no lo hace bien. Y no lo trabajan como tendría que trabajarse, con ese compromiso. Entonces, la verdad vemos el riesgo que existe, o sea, prácticamente es como darle una licencia a un hombre para violentar. O sea, ya tomé mis 25 sesiones, yo ya entendí que hay machismo, Sí. Con esto me respaldo. y esto me Sí. respalda de que yo ya tomé mi curso, pero al final de cuentas, pues siguen violentando. Porque sí es como una charola, ¿no? Sí. O sea, te acusan de alguna violencia, tienes algún problema legal y de inmediato es como, curso de reeducación. Sí. Ya lo tomaste y dices, Claro. ya Soy un está. nuevo hombre. Claro, y Exacto. es que a nivel institucional, por ejemplo, pues sí les dan como un alta. O sea, órale. nosotros, por ejemplo, pues no dábamos constancias en otras instituciones, bueno, a ninguna, pero cuando ellos lo toman a nivel institucional como tratamiento, pues sí llevas tu carta de alta de tratamiento. Tomé mis 25 sesiones grupales y tantas sesiones individuales. Pues sí se convierte en una charola. Sí. Entonces, el que no cuestionaran de alguna manera como tendría que cuestionarse la violencia, como que ejerce el hombre y que se entendiera cómo funciona, pues entonces nos llevó a replantear que pues hay una fuerte necesidad de que se atienda. Entonces, es lo que nos lleva a entender como la psicología que hoy practicamos, una psicología que se le conoce como psicología con perspectiva de género, que es hacer nuestras intervenciones contemplando todas esas diferencias estructurales. Sí. ¿Y cómo ven, comparado de cuando, bueno, por ejemplo, de cuando estábamos en la carrera, cuando comenzaron con Taxus, y hoy en día, la desestigmatización de este tipo de, bueno, no tratamientos, pero de este tipo de cursos, de enfoques? Porque pues, digo, como mencionábamos antes, pues no lo considerábamos ni siquiera, ¿no? Entonces no sé si ha cambiado mucho a hoy en día de cuando empezaron, si es más aceptado o... Y yo me iría más atrás, o sea, si somos sinceros, para empezar la psicología ni siquiera está contemplada como algo elemental, fundamental de la salud integral de una persona ni de una sociedad. En México. Y ahora todavía se meten a un tema que yo creo que hasta menos, o sea, es muy reciente. Entonces sí, ¿cómo miran esta... Desestigmatización. Gracias. De nada. Híjole, la verdad bien complejo porque Está cañón. yo creo que es... Gracias por la No, contribución. pues, está cañón. Está cañón. Ey. Mejor me hubiera venido. A mí me dijeron que íbamos a decir pendejadas. que me invitan. No, está muy cabrón porque la verdad no... Algo que he aprendido mucho es que no se trabaja como tal la violencia. O sea, les voy a compartir, estoy tomando un diplomado en intervención con hombres que ejercen violencia y esta persona que es como uno de los pioneros en el trabajo con hombres se llama Roberto Garda, decía en una de las clases que él daba que, o sea, tallercitos de masculinidades cualquiera.
O sea, tallercitos. O sea, y cualquiera agarra un librito y a ver, vamos a hablar de masculinidades, ¿no? Y que el machismo, y que lava ropa y haz que hacer y todo eso. Pero pocos se meten al trabajo de en verdad de hablar de violencia. O sea, yo creo que no ha avanzado porque la mayoría de las personas es lo que hacen y es lo que esperan que uno haga cuando habla del machismo. Como de vele a decir al hombre que vaya al médico. Pues eso no es intervenir violencia. Eso solamente es hacer a un hombre sano, pero que sigue ejerciendo violencia. O sea, ahora a lo mejor ya hago ejercicio, ya voy al psicólogo, ya voy al médico, pero sigo ejerciendo violencia. O sea, solamente me da más poder. Entonces, tengo más energía. Exactamente. Es que sí está bien cabrón porque México es un país súper machista. Está completamente inmerso en el machismo. Sí, no, y tremendo. O sea, la verdad tremendo. O sea, yo intervengo muchos adolescentes y uno diría, no, el machismo es de los 50, es de los abuelos, es de mis padres. No es cierto, yo estoy trabajando con adolescentes de 15 años y traen unas violencias tremendas con sus novias ahí en la prepa y es producto de esto. O sea, es que es sistémico, pues empieza desde arriba. Sí, por supuesto. Entonces, yo la verdad, yo lo que percibo es que vivimos en una sociedad aquí, tan solo en este pequeño municipio que es Pachuca, súper violento, súper machista, negándose al tema, o sea, negándose como esas responsabilidades. Así que por eso vemos esa necesidad, porque ya el hombre, por ejemplo, yo conozco muchos hombres que dicen, por ejemplo, en el sistema de salud, que tendríamos que darles también capacitaciones, o sea, pues a nivel institucional los capacitan como en ese tipo de temas, ¿no? Y no les gusta hablar de violencia, entonces les dicen, bueno, es que tú como hombre tienes que lavar la ropa. Y entonces dicen, es que yo ya tomé un curso, yo ya lavo ropa, ya hago qué hacer, ya no soy machista, ¿no? Para la ropa, ¿no? Por color. Sí, exactamente, ya dicen eso. Ya ni siquiera es necesario hacer eso, pero está bien. Pero así lo hacen, ¿no? Entonces, pero no, o sea, no, yo siento que no ha habido una disminución, porque se genera mucha resistencia al tema. Y es que hablar de violencia es hablar de responsabilidades. Imagínate decirle a un hombre, es que tú estás decidiendo violentar a tu pareja. No es cierto, yo lo hice sin querer. No es cierto, es una decisión. Sí, o sea, nada pasa porque sí. Exactamente, pero no les gusta escuchar eso. Claro. Sí, digo, desde la gestión, o sea, yo lo veía, por ejemplo, cuando trabajamos en Secretaría de Salud, íbamos a lugares donde supuestamente se buscaba que la población fuera, pues, de manera voluntaria. O sea, ¿cuántos realmente iban de manera voluntaria? Sí. O sea, comúnmente era ir a presidencias, principalmente como instituciones, y ofrecer ese taller que nosotros dábamos como si fuera un curso, o sea, como si fuera capacitación, más que de verdad un proceso reflexivo. Para que se los compraran, por así decirlo. Exacto, entonces, o sea, creo que ese es el reto al que ahorita pues, sí nos estamos enfrentando, que es captar a población que de verdad quiera, pues, trabajar estos temas, que al final de cuentas, como dice Lalo, ¿no? O sea, bien difícil que alguien quiera, pues, dejar ese privilegio, ¿no? Que como hombres tenemos, entonces, es algo difícil, pero pues también nos gustan los retos, ¿no? Y creo que eso se ha compuesto Taxus de retos, porque en su momento, pues, el reto era que nos hicieran caso como organización. Sí. Y nos da gusto porque sí. Yo me acuerdo de varias veces que me preguntaban, oye, he visto que trabajas en Taxus, ¿dónde es esa empresa? Y todo el rollo, y se sorprendían cuando les decía, pues es que Taxus somos 2, y es nuestro, ¿no? Entonces era como de, no manches, es que se ve como muy chido, y nos han gustado como ese tipo de retos, porque justamente es lo que nos permite crecer, la verdad. Sí. Entonces ahorita tenemos pues justamente ese reto, porque sí muchos hombres se acercan, y es como de, pero van a hablar de este tema, entonces, no, pues gracias, ¿no? Pero ya se acerca la gente. Pues, por ejemplo, ya algunos de manera individual, ya como en intervención individual, ahí sí ya van por otras necesidades, les empiezas a hablar del tema, no les gusta obviamente, las intervenciones son porque tienen que ser muy confrontativas a veces ese tipo de sesiones, pero ya que empiezan a entender como los conceptos y realmente cuál es el impacto en sus relaciones, sí ven la evolución. Sí. O sea, la verdad son intervenciones bien padres porque sí notan la evolución que, o sea, hombres divorciados y que de pronto se dan cuenta, pues con razón me divorcié, puta madre. Pero si lo hubiera sabido antes, ¿no? Claro. Entonces, pero hace mucho sentido. Pero pues vamos, ya poco. ¿Y ustedes qué piensan de la frase de que nunca es tarde? Definitivamente. ¿Definitivamente está bien o está pendeja? Definitivamente nunca es tarde. Yo sí, o sea, coincido, sí, nunca es tarde, pero por ejemplo yo tengo un familiar muy cercano
que Yo ya mismo. la verdad es... Yo mismo. Para mí ya es algo. Bueno, básicamente es mi abuelo, ¿no? Es mi hermano gemelo. Tiene 92 años y que realmente él ya no quiere. Y yo lo que le digo a la familia, ¿no? Suena muy feo, la verdad, lo que voy a decir, pero, o sea, ya de qué sirve pues todo este tema de reeducación realmente y objetivamente cuánto tiempo le queda. O sea, Sí, no sí, es ya como va que... de salida. Entonces creo que más el trabajo es hasta... No se trata de validar o de tolerar, ¿no?, ciertas acciones de violencia, pero sí como que ser pacientes en ese sentido. También desde nosotros, como en el trabajo que hacemos, como reconocer el proceso que vive cada persona, ¿no? Porque, pues lógicamente hay hombres, no sé, de 40, 50 años que traen otra educación, ¿no? Que son como más rígidos y de pronto pues meterles estos conceptos es como, no, o sea, yo llevo 40 años viviendo así, pues ¿cómo voy a cambiar, no? Diferente de, pues, por ejemplo, nosotros que somos más jóvenes, que todavía tenemos como esta apertura, ¿no?, al cambio. Entonces, Y que aún así tenemos resistencias, cabrón. definitivamente, sí. Y no es fácil. No. Nunca es tarde, pero sí creo que, digo, al menos con nosotros que trabajamos en estos casos, sí es también valorar la necesidad que tiene la persona, ¿no? Y que se convierte en algo bien importante porque algo que he estado como visualizando, justamente pensando en esa pregunta, porque me la hacía una usuaria, me decía, oye, ¿y qué onda? También una situación, mi abuelo es así, 80 y tantos años, o sea, pero me preocupa. Y decía, pues obviamente se vuelve como complejo porque ahí obviamente las necesidades son de las otras personas. No es como que el abuelo diga, yo tengo una necesidad de cambiar. Sí, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas, yo estoy como planteándome una idea desde la gerontología. O sea, porque la gerontología al final de cuentas atiende a esa población. Sí. Y cómo introduces entonces, pues justamente toda esta información al adulto mayor, para que entonces se hagan los cambios que tiene que generar. Obviamente es un contexto distinto para la intervención, pero yo no descartaría, si tenga 90, 95 años y todavía tienen capacidad de ejercer violencia, principalmente. Sí, no son mensos como para sí, no o sea, reaccionar, ¿no? o sea, al final de cuentas no tiene por qué justificarme. Ella decía, pues es que mi abuelo dice que se justifica y luego me pega con el bastón. Pues no, Pues a ver, por tolerancia, ¿no? Sí, no. Ay, tengo que ser tolerante. Sí, no, para nada. O sea, todo tiene ciertos matices, todo tiene ciertas tonalidades. Sí. Porque yo, por ejemplo, diría a mi abuelo se pasó toda la vida siendo machista, macho, o sea, sinceramente no sabemos ni cuántos hijos tenga, yo creo que ni él sabe, o sea, está muy cañón. Y ahora ya tiene prácticamente 90 años, él, yo creo que no sabe ni calentarse tortillas. Y pues lo atiende mi abuela y lo atiende una de mis tías. Bueno, entre todos como que ahí viven, ¿no? Entonces, también mi abuelo ha cambiado, pero el cambio yo diría que ha sido muy pequeño en comparación a cómo ha vivido el resto de su vida, ¿no? Y ha cambiado más porque ya es más grande. O sea, no tanto porque él haya decidido cambiar. Que no le quedó de otra. Es que ya no puede salir. Sí. O sea, antes se salía en su bici hace 3, 4 años, antes del COVID, porque le dio COVID, no se murió. Pero su deterioro físico sí aumentó. Entonces se salía en su bici y pues a lo mejor y se iba de cabrón. Ahora ya no puede salir en su bici. De hecho, ya no camina casi. Entonces también es que a lo mejor se ve más tranquilo, pero no es probablemente que haya tomado una decisión. Al final de cuentas, sí, vivió toda su vida así, todos le permitieron o hizo lo que él quiso. Y yo también creo que nunca es tarde, y se lo decía en un momento a familiares, ¿no? Como de, es que mi abuelo ya un día debería calmarse, ¿no? O sea, ya que dé paz a la familia, ya que no se anden preocupando todos de dónde chingados anda, o dónde quedó el dinero. O sea, tiene que llegar a un punto donde tiene que haber un cambio, y a él le vino porque no le quedó de otra. Y que termina siendo la misma estructura machista, ¿no? El hombre enfermo que demanda el cuidado de la mujer o de las hijas, y que termina siendo como el fin del ciclo del hombre machista. O sea, al final de cuentas es ¿Dirías que ese sería el fin? O sea, ya cuando ya se te acabó la vitalidad. Digamos que sigues haciendo, porque las intervenciones con hombres se analizan desde el poder y el control y los servicios que le demandas a la mujer, principalmente. Y entonces, pues enfermo sigues demandando. Sí. ¿no? O sea, si bien a lo mejor me vuelvo como sensible,
porque a lo mejor ahora sí te escucho y todo, pero sigue siendo como una forma de violencia psicológica, por ejemplo, desde la manipulación, para que entonces tú me sigas sirviendo. O sea, cuando hablamos de intervenciones con hombres, es analizar cuáles son los servicios que le estás exigiendo a tu pareja o a una hija o a una sobrina o lo que sea, una mujer específicamente, ¿no? Entonces, justamente desde esa posición, o sea, yo estoy enfermo, me tienes que servir. Entonces, es como el fin del ciclo hasta que se muere, ¿no? O sea, prácticamente. Entonces, para mí es como el fin del ciclo como común del hombre machista. Ya, el enfermo que ya se cansó de producir o que ya no puede producir y que entonces ahora demanda como el cuidado. El cuidado, sí. No, se lo ganó. Y el o sea, que en realidad no cambió tu abuelo. No, es que yo justo estoy diciendo que yo creo que si él tuviera todavía la posibilidad de salirse a la calle, seguiría haciendo lo mismo de siempre. O sea, solamente lo cambió a otra cosa porque ya no puede salirse, pero sigue siendo lo mismo. O sea, no se calienta de comer, por decir algo. Claro. Ni lava su ropa. Nada. Sí. Bueno, y ahorita que comentabas que le dio COVID a tu abuelo, ¿cómo les impactó a ustedes la pandemia? Porque supongo que sí hubo algún cambio ahí en esos 2-3 años. Pues fuertecito porque pues obviamente hubo una baja, principalmente en cuanto a usuarios, sí hubo una situación compleja, pero creo que eso sí, yo soy creyente religioso. Y la verdad siempre he dicho que eso fue como una bendición en cuanto a siempre seguir recibiendo el apoyo de las personas. O sea, por ejemplo, a mí en uno de los consultorios, el señor dijo, no, pues sé que hay COVID, sé que está difícil la cosa, pues, o sea, yo no lo tuve que pedir, él solito dijo, pues te reduzco la renta. ¿No? O sea, sé que hay que apoyarnos entre todos, así que, pues, y así me aguantó, o sea, todo un año, o sea, todo el desde que inició la pandemia, como en junio de 2020 hasta el 2021, todavía, hasta que ya empezó como a nivelarse, fue cuando yo dije, no, pues ya se está nivelando, me sentí con la responsabilidad de decirle, ya regresamos, ¿no? Y él me decía, no, o sea, si no se puede, no te preocupes, no, ya se puede, o sea, ya hay que ser como honestos. Entonces, pero esa fue, sin embargo, pues eso sí, en noticieros, en estudios, todo el rollo, siempre han dicho que el COVID vino a levantar como la preocupación de la salud mental, y eso fue bien cierto. Algo que la verdad debo de decir, lo vino a generar en los adolescentes. O sea, hay una demanda fuerte. Lamentablemente padres y madres son los que se resisten a que sus hijos tomen estas intervenciones, pero los adolescentes con una demanda, o sea, a mí me han tocado de unos 20, 30 adolescentes que de pronto he intervenido en el último año. O sea, estos me dicen, es que yo lo fui a pedir. O sea, yo vi en TikToks que dicen que hay que ir a la salud mental, y entonces yo me acerqué a la escuela y les dije, quiero ir al psicólogo, ¿cómo le tengo que hacer? Y entonces los padres son los que no quieren llevarlos, son los que no quieren pagar. Por las mismas resistencias que tienen de su crianza. Claro, o sea, ni siquiera los quieren llevar al DIF, que es súper barato, ¿no? O sea, ya ni siquiera en una situación particular que entiendo que el costo es más elevado, pero, o sea, ni por 70 pesos los quieren llevar. O es que siguen pensando... Cada 3 meses, ¿no? Sí. Es que siguen pensando que la atención psicológica es para los locos. Y hasta ahí. Es que en general yo creo que la salud, piensan que mientras no te duela algo, estás bien. Y yo lo decía en algún momento platicando con alguien, ¿no? Como, o sea, mis padres se preocuparon mucho por mí, por mi salud, todo, pero hasta ahora yo soy el que está haciendo un tratamiento para mis dientes. O sea, no era como una necesidad de, te voy a atender. No, pues mientras te estabas bien y comías bien y todo eso, pues no había tanto. O sea, creo que ahora nosotros entendemos por el acceso a la información, que no solamente es la ausencia de enfermedad, ¿no? O sea, es el hecho de buscar de verdad una salud integral, que a mí me parece muy difícil de alcanzar, es casi nada más una idea. Pero el perseguirla sí me parece algo interesante, o sea, intentar estar estable emocionalmente, muchos aspectos del físicos, es más, aspectos espirituales, si lo quieres llamar así, ¿no? Claro. Estar en verdad en una paz y en una salud más armoniosa. Entonces, a mí me hace sentido esto que dices de los adolescentes. O sea, es que tienen el acceso a la información. Claro. Y es que TikTok sí es una herramienta bien chingona para hacer este boom. O sea, si le enfocas bien, sí, ¿no? Sí. Si educas tu algoritmo, si empiezas a utilizarlo como una herramienta, está muy chido. Si no, pues sí te pierdes la mitad de tu vida ahí. Sí. Y ya tienes un problema de salud mental, ¿no? Casi
no tienen 90 y tantos TikToks míos en un día. Exacto. Entonces, ¿pensarían que aumentó la demanda de solicitud de atención? Sí, definitivamente aumenta, lo buscan. Obviamente ya cuando se están enfrentando como al proceso, pues ya, lo que todos, ¿no? O sea, se les vuelve complejo el cuestionarse. Los adolescentes lamentablemente llegan a veces con mucha motivación, pero el entorno no se los permite. Y entonces se desmotivan. Y entonces, por mucho que intervengas con la familia, se vuelve a veces complejo porque la misma familia pues comienza a generar como esas resistencias, ¿no? Sí. Y lo que sabemos, o sea, señalan como al síntoma al adolescente y están esperando que el adolescente cambie para que toda la familia cambie. Entonces se vuelve complejo, pero a mí la verdad sí me da mucho gusto verlo porque antes del COVID también interveníamos con adolescentes, pero los adolescentes sí iban más a la fuerza, no tenían esta demanda. O sea, la verdad, era como un castigo, ¿no? Sí. Para ellos ir al psicólogo era como de, pues ya me castigaron. El último recurso. Exactamente, pero creo que el hecho de que estuvieran encerrados tanto tiempo y obviamente pues en qué se entretenían más que en redes sociales, Sí. llegó mucho contenido, yo creo que para ellos, de justamente la importancia de la salud mental que ahora lo demandan. O sea, hay varios adolescentes que atienden y dicen, yo ahorro. Mis papás no quieren pagarlo, pero como me dan dinero, yo ahorro. Y yo vengo. O sea, y los padres no ni responden el teléfono nada más por compromiso ya esa parte. Pero, o sea, ellos dicen, yo me lo pago. Es que quieras o no, o sea, sí fue un periodo pues muy fuerte. Y digo, si nosotros que a lo mejor estábamos, entre comillas, más preparados, a lo mejor emocionalmente como para pasar por algo así, que de todas maneras, pues todos sabemos que fue de la verga, fue un asco. Para los adolescentes, que en su momento eran aún más chicos, Sí, claro. les pegó cabroncísimo. A ese punto de que, pues, con cualquier información que les llegó a llegar, valga la rebusnancia, cualquier información que les llegó de llegada. Les llegó a llegar de llegada. les llegó de llegada, pues sí lo tomaron muy a pecho, ¿no? Porque sí lo sentían más pesado, incluso el tema de no poder ir a sus clases, tener que hacer todo en línea, perder así un chingo de contacto más bien en la etapa en la que se supone que se tienen que desarrollar más socialmente. Imagínate, nosotros nos tocó trabajando, ¿no? Pues yo seguía trabajando en línea, pero mi hermana iba a la universidad y dejó de ir a fiestas y dejó de un montón de cosas que nosotros sí hicimos en la universidad. Y yo tengo primos y conocidos más jóvenes que también terminaron la prepa y eso sin ir a la prepa físicamente. Sí, o sea, tengo un primo que es un poco más grande que mi hermana y durante la pandemia él se graduó, por así decir. O sea, no fue a su graduación, no hubo graduación. Y nosotros, ¿qué pensamos? Uy, pues las fiestas de fin de la carrera, ¿no? Y bueno, ellos no. Sí. Muchos quizás no volvieron a ver a sus compañeros de la universidad o de la prepa o de la secundaria. O sea, los morros que iban al kinder o a la primaria, ¿qué? O sea, no fueron realmente. Entonces yo sí me imagino que un morrito que vivía encerrado en su casa, o un adolescente encerrado en su casa, sin ver a sus amigos, convivieron nomás con sus papás y con TikTok, pues claro, te debes medio sentir mal, ¿no? O sea, abrumado. ¿Cómo no? Sí. Los casos de ansiedad social son tremendos. O sea, los principales casos que atienden adolescentes son ansiedad social. O sea, el hecho de tener que exponer, por ejemplo, o sea, crisis de ansiedad. Todos dicen, ¡Órale! crisis de ansiedad. Y cuando los estoy evaluando, justamente, no, es que estaba exponiendo y casi sentí que me desmayaba. No, es que tenía que hablar, me quedé solo con un grupo de personas y casi me desmayaba. Entonces, todos están viviendo como esa crisis de, principalmente ansiedad social. O sea, no saben cómo interactuar y toda esta cuestión. O sea, el hecho de que les diera mucha facilidad el apagar la cámara, por ejemplo. Sí. Entonces, no para nada eran observados. Y ahora te plantas además, en nuestro sistema educativo, que las escuelas públicas tienen como 60 alumnos en un salón. Sí. Imagínate pararte a exponer ante 50 personas. No, pues estos se quiebran. Sí, 50 bullies. O sea, 50 bullies que están buscando tu error, ¿no? O sea, ¿Ya está? Sí, quieras o no, la cámara, como dices, pues es una barrera, entonces, pues bien fácil, apagas y ya, te desconectas y ahí está tu distancia. Sí. Bien chingón. Pero en persona, no mames. No, tremendo. No. y como ven ahora, no, tremendísimo. Tremendísimo. Cañón. Está fuerte. Ey. Y como ven ahora Taxus, como ven los próximos El años, futuro de Taxus. la psicología,
¿Qué opinan para los años venideros? Si no nos viene una pandemia. Otra. O se acaba el mundo. Pues Sí. Bill Gates dice que va a venir otra, entonces. Yo ya estoy. Yo le creo. Yo ya estoy esperando. Le creo a San Bill Gates. A los nuevos adolescentes. No, la verdad le creo, así que está bien. Pues fíjate, digo, ahorita a lo que nos dedicamos, otra vez haciendo un comercial, pero somos los únicos que nos dedicamos realmente a atender este tema de la violencia de género desde esa violencia que ejerce el hombre. Si bien es cierto, a lo mejor hoy en día, como lo decíamos, no hay hombres que acudan de manera voluntaria, creo que tarde que temprano llegará un momento en el que empecemos a hacer este tipo de reflexiones y hoy en día pues empezar como a hacer esos vínculos, ¿no? Con, por ejemplo, ministerios públicos, con centros de justicia para mujeres, o sea, todo esto que finalmente nos pueden favorecer. Entonces, o sea, somos positivos en ese sentido, creo que visualizamos algo favorable y pues nada, digo, hasta que no terminemos, hasta que no se erradique la violencia, nosotros seguiremos Van a dándole. estar. Sí, seguirán teniendo trabajo. Exacto. Y afortunadamente hay mucho. Entonces, Afortunadamente hay mucha violencia. sí, ya sé, porque sí, la verdad lo que nosotros estamos pues apuntando es que en toda la investigación que hemos hecho en cuanto a las organizaciones se convierte en una crítica, pero eso es lo que también Taxus quiere formar, un espacio crítico en donde se deje de validar a la violencia. O sea, hace el año pasado colaborábamos con una organización que se hace llamar como de que también están interviniendo violencia, pero de pronto escuchas cuando les están hablando a los hombres y entonces los ponen en el papel de víctima. Es que a nosotros también nos violentan, es que no sé qué, es que nos exigen la pensión. Escudándose. No me dejan ver a mis hijos. Dices, pues güey, o sea, no manches, o sea, hazte responsable del por qué no te dejan ver a tus hijos. O sea, ¿por qué te tienen que llegar hasta el punto de no dejarte ver a tu hijo si te hubieras sido responsable desde un principio? Sí. Pues ustedes estarían bien chingones conviviendo, pero no. Entonces, al final de cuentas, pues Taxus lo que va a seguir haciendo es un espacio crítico para todo este tipo de espacios que dicen atender la violencia y pues lo único que hacen es como pues validarla de alguna forma o encubrirla, ¿no? Sí, un tema hasta más político, ¿no? Así como, pues nosotros nos ponemos la camiseta para erradicar la violencia, pero... Se vuelve no hace numérico, nada. ¿no? Se vuelve estadístico. Sí, por supuesto. Tantos cursos. Sí. O sea, esto es lo que estamos haciendo desde la trinchera política, ¿no? Tantos cursos, tanto eso, tanto lo otro. Sí, o sea, le dimos una conferencia a 1000 hombres y entonces ya estamos interviniendo violencia. Ajá. No es cierto. Entonces, para Taxus viene, pues, grupos reeducativos, o sea, serios, en donde, pues, preferimos tener a lo mejor 5 hombres, 3 hombres, Sí. pero con el compromiso de que vamos a intervenir violencia, a tener un foro de 20 hombres en donde les vamos a hablar de nuevas masculinidades, en donde vamos a ser nuevos hombres, que nos vamos a ir al médico y vamos a hacer deporte, ¿no? O sea, al final de cuentas no tiene nada que ver. Las nuevas masculinidades, por ejemplo, dicen, es que yo sí abrazo a mis hijos, por eso yo no ejerzo violencia. Güey, o sea, el que abraces a tu hijo no Te hace puede- humano. ¿Qué? O sea, al final de cuentas... Qué bueno que es algo básico, ¿no? Ahora viene la parte violenta. Sí, exactamente, y es lo que no entienden. Entonces, para Taxus, pues viene toda esa cuestión. Ahorita en el mes de junio vamos a abrir grupos reeducativos para hombres y para mujeres, en analizar justamente... Ahí los esa- quiero ver. Sí. Ahí vamos, sin vamos. problemas, en esas formas de intervenir la violencia, a los hombres en la violencia que ejercen y en la intervención con mujeres, pues en que también entiendan cómo el hombre ejerce violencia. Claro. Porque al final de cuentas es como, esa es nuestra intención, prevenirla desde ese aspecto. Y también para trabajo con adolescentes muy seguramente, desde otras formas. Hay algo que he estado estudiando últimamente que tiene que ver como las autolesiones en adolescentes. Y pues bueno, pues también cuánta violencia no vive el adolescente que entiende Sí. que solamente así puede calmarse. Claro. Entonces si antes te calmaban con una nalgada, pues ahora te calmas con un corte, ¿no? Entonces sigue siendo la misma violencia aprendida, nada más que ahora te la ejerces. Entonces justamente es lo que estamos planteando para hacer y pues capacitar a la gente. Viene también un curso de primeros auxilios psicológicos para que la gente también sepa cómo responder ante algunas emergencias psicológicas y que pues se lleven todo ese conocimiento. Entonces esa es la intención en Taxus. Pues amigos, creo que
Creo que eso es todo, ¿no? Por el momento. ¿Tienen algo más? ¿Tienen algo más que quieran agregar? La verdad, bien encantado. Cuando llega la invitación de parte de ustedes, yo ya le había dicho a Dani justamente como un día antes, le digo, oye, hay que proponerles a estos sujetos que hagamos algo diferente. Sí, muchas gracias. Sí, estábamos todos pensando, ¿no? Estábamos conectados en esta intención de platicar, porque desde que nosotros hacemos algunos videos y todo, pero nos falta alguna disciplina para estar sacando como ese tipo de contenido formal, en ese sentido, pero cuando lo estábamos grabando, pues ya desde ahí ya teníamos la idea de invitarlos, y pues qué chido que se logra, porque pues la verdad, pues desde la carrera hemos estado hablando de un montón de temas que ya se nos da. Hace tiempo hablábamos de ver si armábamos algo de fútbol, pero pues ahora ya estamos hablando aquí. Ya estamos más cerca del retiro. De la tumba. De todas maneras, vamos a poner todas sus redes sociales en la descripción y también en la pantalla. Facebook, Instagram, TikTok, no sé, lo que ustedes quieran que pongamos, ahí va a les estar. hacemos promoción. Y pues ya saben, banda, tenemos muchos profesionales, muchos psicólogos, muchos de todas áreas. Es importante que todos se atiendan, es importante reconocer no solamente violencia, sino también carencias o falta de, también nuestras cosas positivas. Y aquí tenemos dos muy buenos psicólogos. Tienen el colectivo de Taxus. Si están aquí en Hidalgo. Están en Pachuca, están en Hidalgo. No sé si todavía existe la modalidad online. Sí. Existe la modalidad online todavía, que quedó por la pandemia. Así que si necesitan algo, pues aquí hay profesionales de veras con calidad, con ética. Y pues muchas gracias por venir. Sí, gracias por invitarnos. No, encantadísimos. Sí. Fascinados. Qué bueno. Ya vamos a decir chingaderas, ¿no? Ahora sí, ya, la chingada. Y digo, pues, bueno, se grabó para dos hombres blancos heteronormados, para ver si grabamos uno de nosotros, ¿no? Para el de Taxus. Ahora ustedes como... Ahí está el compromiso. Sin problema. Ahí está el compromiso. Sí. Bueno, ya son dos compromisos. El curso, bueno, taller. Eso. Y también... Dos compromisos, chingados. Sí. Qué bueno, me da gusto escuchar. Sí. Va, pues no se diga más. Después le van a quitar esto de aquí. No van a ser dos hombres blancos. Es que esa fue la idea. Esa es la idea de poner el heteronormados como para hacer hincapié en que así crecimos, pero Exacto. no Estamos es- en el camino. así es. Sí. Exactamente. Arrieros somos. ¿O cómo dice? Arrieros somos y en el camino En el andamos. camino andamos. ¿Y sí? Ajá. Fulvio Late Ospine. Quid pro quo. Con bastante, imagínate. Hakuna Matata, huevo. Ya después hablaremos de todas esas historias que Del latín. La verdad, están bien chidas como para que la gente supiera. Es que en Texas tenemos una secta y también nuestros lemas son en latín. Con Es una razón. especie de culto lo que tenemos. Pues nosotros solo tenemos esa palabra porque dijimos, es que así nos educaron. Sí. Sí, por supuesto. O sea, ahí Y de ahí estuvo. partimos. Y de ahí partimos para que el contenido sea abierto. Así es. Fantástico. Qué Aquí quedaría muy bien un espantaviejas, ¿no? Unas historias de espantaviejas. Debe de haber bastantes. Afortunadamente solo hay un FIFAs. Aquí entonces no se espanta tanto. Pero hay un otaku. Sí. No, son los dos. Ve la playera que No, trae. sí. Te hace falta odio. Vámonos a la chingada. ¡Vámonos a la pinche dieta! Sale, gente. Bye.